En la escuela, el vacío se presenta como algo simple. Un espacio sin aire, sin materia, sin actividad, una ausencia. En los diagramas aparece como un fondo negro. En los libros, como el punto cero de todo lo físico. La nada absoluta. Pero hay un problema. Cuando los físicos empezaron a medir el vacío con instrumentos lo suficientemente precisos, descubrieron algo inquietante. El vacío no estaba vacío, no era silencioso, no era pasivo y, sobre todo, no era seguro, porque en el corazón del espacio aparentemente vacío, algo estaba ocurriendo. Algo que no debería ocurrir si nuestras ideas básicas sobre la realidad fueran correctas. Energía apareciendo sin una fuente visible. Partículas surgiendo de la nada y desapareciendo de nuevo. Fluctuaciones que no podían eliminarse, sin importar cuán perfecto fuera el experimento. Aquí nace el monstruo. No como una criatura, sino como una grieta en nuestra comprensión más fundamental del universo. Porque si el vacío puede hacer algo, entonces la nada deja de ser inofensiva. El vacío según la intuición humana. Nuestra intuición es clara. Para que algo exista, debe haber algo. Materia, energía, una causa identificable. El vacío, por definición, debería ser el estado más estable posible. El punto donde todo ha sido retirado. El fondo definitivo. Durante siglos, incluso los científicos compartieron esta intuición. El vacío era solo un escenario donde ocurrían los eventos importantes. Nunca el protagonista. Pero esta idea comenzó a resquebrajarse en el siglo XX. No por filosofía, no por especulación, sino por mediciones. Cuando los instrumentos empezaron a ver demasiado. A medida que la física cuántica avanzó, los experimentos se volvieron absurdamente sensibles, capaces de detectar diferencias energéticas más pequeñas que cualquier cosa medida antes. Y entonces apareció el problema. Incluso cuando se eliminaba toda la materia. Incluso cuando se enfriaba el sistema casi hasta el cero absoluto. Incluso cuando no había partículas detectables. El vacío seguía teniendo energía. No una pequeña imperfección experimental. No ruido. No error humano. Energía real. Medible. Persistente. Desde el punto de vista de la física clásica, esto no debería ser posible. Si no hay nada, no puede haber energía. Pero el vacío no obedecía esa regla. El primer aviso. El vacío no se puede apagar. Los físicos intentaron apagar el vacío. Eliminar toda interacción posible. Aislar completamente el sistema. Fallaron. No importa cuán perfecto fuera el aislamiento, siempre quedaba algo. Una actividad mínima. Una vibración de fondo. Aquí aparece una frase clave que cambia todo. El estado de mínima energía del universo no es cero. Eso significa algo profundamente incómodo. Incluso en su estado más tranquilo. El universo nunca está realmente en reposo. Una metáfora peligrosa. Imagina una habitación completamente vacía. Sin aire, sin luz, sin objetos. Ahora imagina que, aun así, el suelo vibra. Las paredes emiten calor. Y pequeñas chispas aparecen y desaparecen sin causa visible. No puedes apagarlas. No puedes detenerlas. No puedes rastrear su origen. Eso es el vacío cuántico. Un fondo aparentemente tranquilo, pero internamente inestable. Un océano invisible de actividad. La promesa rota de la nada. Durante mucho tiempo, la nada fue considerada segura. Un estado neutral. Un punto de referencia. Pero las mediciones dijeron otra cosa. El vacío no solo contiene energía. Esa energía puede influir en la materia. Puede empujar. Puede atraer. Puede modificar el comportamiento de partículas reales. En otras palabras, la nada interactúa con el algo. Y eso rompe una frontera fundamental. El primer indicio de peligro. Aquí surge la pregunta incómoda. Si el vacío tiene energía,
¿Puede liberarla? ¿Puede volverse inestable? ¿Puede amplificarse? ¿Puede, en condiciones extremas, volverse peligroso? Desde este punto, el vacío deja de ser un concepto pasivo y se convierte en un sistema físico activo, uno que existe en todas partes, todo el tiempo, incluso ahora mismo, alrededor de ti. La promesa al espectador. Lo que sigue no es ciencia ficción, no es teoría marginal, no es especulación sin respaldo, es física medida, aceptada y profundamente inquietante. Porque si el vacío es físicamente activo, entonces el universo descansa sobre algo que nunca está completamente estable. Y en los siguientes bloques veremos por qué esta energía existe, cómo puede producir efectos reales, qué anomalías ya hemos observado, y por qué algunos físicos consideran que el vacío podría ser uno de los mayores peligros cosmológicos posibles. Aquí termina la idea cómoda de la nada. Y empieza el problema real. Para entender por qué el vacío no está vacío, hay que abandonar una idea cómoda. La idea de que el universo permite estados perfectamente quietos. En el mundo cotidiano, el reposo existe. Un objeto puede estar completamente inmóvil. Un sistema puede quedarse sin energía. Pero a escala cuántica, esa idea se rompe. No por una excepción, sino por una ley fundamental. La ley que arruinó la nada. Existe un principio que gobierna el corazón de la realidad microscópica. El principio de incertidumbre. En términos simples, dice lo siguiente. No es posible conocer con precisión absoluta ciertos pares de propiedades al mismo tiempo. Entre ellas, una combinación clave. Energía y tiempo. Traducido a algo más inquietante. El universo no permite que la energía sea exactamente cero durante ningún intervalo de tiempo, ni siquiera en el vacío. Si la energía fuera cero de forma perfecta, el tiempo dejaría de tener significado en ese punto, y eso está prohibido. El vacío como un sistema inestable. Desde esta perspectiva, el vacío deja de ser un espacio vacío, y se convierte en un sistema forzado a fluctuar, incluso en su estado más bajo posible. La energía nunca se apaga por completo. Aparece y desaparece. Sube-baja. Vibra alrededor de un mínimo que nunca alcanza el cero. Estas vibraciones no son metafóricas. Son matemáticamente inevitables. Y reciben un nombre inquietante. Fluctuaciones del vacío. Partículas que nacen sin nacer. Aquí ocurre algo aún más extraño. Durante breves instantes, el vacío produce pares de partículas y antipartículas. No vienen de ningún lugar. No hay una explosión. No hay una fuente identificable. Simplemente aparecen. Y casi inmediatamente se aniquilan entre sí, devolviendo la energía al vacío. Desde fuera, parecería que nada ocurrió. Pero ocurrió. Algo surgió de la nada y regresó. Esto no es una interpretación. Es un fenómeno incorporado en los cálculos más precisos de la física moderna. Son solo efectos virtuales. ¿O no? Durante décadas, los físicos intentaron tranquilizarse con una explicación cómoda. Son solo partículas virtuales. No son reales. No pueden hacer nada. El problema es que el vacío empezó a hacer cosas. Efectos medibles, repetibles, imposibles de ignorar. El primero en generar incomodidad fue simple, pero devastador. Cuando la nada empieza a empujar. Imagina dos placas metálicas extremadamente lisas, colocadas a una distancia microscópica entre sí. Entre ellas, vacío. Según la intuición clásica, no debería ocurrir absolutamente nada. No hay aire, no hay partículas, no hay fuerza. Pero cuando se realizó el experimento, ocurrió algo inesperado. Las placas se atrajeron, sin contacto, sin electricidad, sin magnetismo. El vacío estaba empujando, no desde fuera, sino desde dentro. El mensaje oculto del experimento.
La explicación fue brutal. El vacío entre las placas tenía menos energía que el vacío fuera de ellas. No porque hubiera algo entre las placas, sino porque el propio vacío estaba restringido. Menos formas de fluctuar, menos modos posibles. Eso creó una diferencia de energía. Y la energía, incluso la del vacío, produce fuerza. Aquí aparece una verdad incómoda. El vacío tiene estructura, y cuando se la altera, responde. El vacío ya no es un fondo neutro. A partir de este punto, el vacío dejó de ser un simple escenario. Se convirtió en un actor, uno que responde a límites, condiciones y geometrías, uno que puede ejercer presión, uno que puede transferir energía. Y esto abre una pregunta peligrosa. Si el vacío responde a cambios pequeños, ¿cómo responde a cambios extremos? El problema de la energía total. Aquí la historia da un giro aún más inquietante. Cuando los físicos intentaron calcular cuánta energía hay en el vacío, los números se salieron de control. No un poco, de forma catastrófica. Las predicciones teóricas daban valores absurdamente grandes, mucho mayores que toda la energía observable del universo. La diferencia entre teoría y observación fue descrita por algunos como el peor error de predicción en la historia de la física. Algo no encajaba. O no entendemos el vacío, o no entendemos el universo. Una bomba matemática bajo la realidad. Aquí aparece el verdadero miedo. Si el vacío contiene energía, y esa energía es enorme, entonces debe existir algún mecanismo que la mantenga controlada, estable, porque si el vacío cambiara de estado, si cayera a una configuración más baja, la energía liberada sería inimaginable. No una explosión local, no una catástrofe planetaria, un evento capaz de reconfigurar el universo. La transición peligrosa. Los físicos le dieron un nombre a este escenario. Transición del vacío. Un cambio de fase fundamental, como el agua congelándose, pero aplicado a la estructura misma del espacio. Si ocurriera, no habría advertencia, no habría tiempo, no habría escape. Las leyes de la física cambiarían mientras el evento se propaga, a la velocidad de la luz, preparando la siguiente anomalía. Hasta ahora hemos visto algo claro. El vacío tiene energía. Esa energía no puede eliminarse. Puede producir efectos reales. Y podría esconder estados aún más profundos. Pero hay algo aún más inquietante. Ya hemos observado indicios de que el vacío responde violentamente bajo ciertas condiciones. Campos intensos, gravedad extrema, horizontes donde el espacio y el tiempo se deforman. En el siguiente bloque veremos lugares donde vacío se vuelve activo, regiones donde la nada crea partículas reales, y señales de que vacío no siempre se comporta de forma pasiva. Porque el verdadero problema no es que vacío tenga energía, es que no sabemos hasta qué punto puede liberarla. Hasta ahora, el vacío parecía inquietante, pero distante. Un problema conceptual, una anomalía matemática. Pero hay lugares en el universo donde el vacío deja de ser silencioso. Lugares donde la nada reacciona, produce partículas reales, y demuestra que no es un simple fondo pasivo. Cuando el espacio se estira demasiado, el vacío no existe aislado. Está ligado al espacio y al tiempo. Y cuando el espacio se estira violentamente, el vacío responde. Esto ocurre en uno de los escenarios más extremos conocidos, el universo primitivo. En los primeros instantes tras el Big Bang, el espacio no se expandía lentamente, se inflaba, de forma brutal, exponencial, en fracciones de segundo, el vacío como semilla de todo. Durante esa inflación, las fluctuaciones del vacío no se quedaron microscópicas, fueron amplificadas. Pequeñas variaciones cuánticas se estiraron hasta escalas cósmicas. Lo que comenzó como ruido del vacío se convirtió en diferencias reales de densidad. De esas diferencias nacieron
las galaxias, los cúmulos, las grandes estructuras del universo. Esto significa algo perturbador. Todo lo que vemos hoy proviene de imperfecciones del vacío. La materia no fue el origen. El vacío lo fue. La nada como arquitecta del cosmos. Aquí la intuición colapsa. Siempre imaginamos que la materia construyó el universo, pero la evidencia apunta a otra dirección. El vacío fue primero. La materia vino después. El vacío no solo permitió la existencia del universo, lo moldeó, y eso implica que el vacío tiene un papel dinámico, creativo, pero también potencialmente destructivo. El horizonte donde el vacío se rompe. Ahora avancemos a otro escenario extremo. Un lugar donde el espacio y el tiempo se deforman hasta el límite. Un horizonte del que nada puede escapar. Cerca de estos límites, el vacío se comporta de forma extraña. Allí, las fluctuaciones dejan de ser invisibles. Se convierten en partículas reales, no metafóricas, no virtuales, reales. El vacío empieza a emitir. Cuando la nada produce radiación. En estos entornos, el vacío no permanece neutral. Desde el punto de vista de un observador lejano, el espacio aparentemente vacío comienza a generar energía. Partículas emergen, se separan, una cae hacia el interior, la otra escapa, no por un proceso químico, no por fusión, no por colisión, por la estructura misma del vacío bajo condiciones extremas. Esto demuestra algo crucial. El vacío puede convertirse en una fuente. El mensaje inquietante. Aquí aparece una conclusión peligrosa. Si el vacío puede producir partículas reales en estos escenarios, entonces contiene potencial para hacerlo en otros. No es un fenómeno único, es una propiedad. El vacío responde a la geometría del espacio, a la gravedad, a la aceleración, y cuando las condiciones cambian lo suficiente, la nada deja de quedarse quieta. Laboratorios donde el vacío se comporta mal. Este no es solo un problema cosmológico. En laboratorios terrestres, los físicos han comenzado a recrear versiones controladas de estos efectos. Campos eléctricos intensos, aceleraciones extremas, condiciones donde el vacío es forzado. Y una vez más, ocurre lo mismo. El vacío reacciona, produce señales, produce energía, produce partículas. No muchas, no de forma descontrolada, pero lo suficiente para demostrar que el fenómeno es real. La línea que no debería cruzarse. Aquí surge una pregunta incómoda. Si empujamos el vacío lo suficiente, ¿qué ocurre? ¿Existe un umbral? Un punto donde la respuesta deja de ser suave y se vuelve violenta. La teoría sugiere que sí, que el vacío tiene estados, configuraciones, y que la que habitamos podría no ser la más estable posible. Un vacío falso. Algunos modelos describen nuestro universo como asentado en un vacío falso. Un estado aparentemente estable, pero no definitivo, como una bola detenida en una hondonada poco profunda. Puede permanecer allí durante tiempos enormes, pero no es el punto más bajo. Si algo la empuja lo suficiente, puede caer, y cuando eso ocurra, la transición no será local, será total, propagación sin aviso. Una transición del vacío no se expande como una explosión clásica. No hay onda de choque detectable. No hay señal previa. La nueva configuración del vacío se propaga a la velocidad de la luz, y detrás de ese frente, las leyes de la física cambian. Las constantes, las fuerzas, las reglas básicas, la materia tal como la conocemos, simplemente deja de ser compatible. El vacío como amenaza silenciosa. Aquí el miedo no es inmediato. No es apocalíptico en el sentido cinematográfico. Es peor, porque no hay forma de anticiparlo. No hay defensa. No hay refugio. Si el vacío decide cambiar de estado,
El evento ya habrá ocurrido antes de que podamos observarlo, preparando el cierre. Hasta este punto, el mensaje es claro. El vacío tiene energía. Esa energía produce efectos reales. Puede crear estructura. Puede generar partículas. Y podría, en teoría, destruir la estabilidad del universo. Pero aquí aparece la paradoja final. Si el vacío es tan peligroso, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué el universo no colapsó ya? En el último bloque veremos cómo la humanidad intenta entender y controlar este riesgo. ¿Qué mecanismos podrían estar estabilizando el vacío? Y la verdad incómoda que queda al final. Porque el mayor problema del vacío no es lo que hace, es lo poco que entendemos porque no ha hecho algo peor. Después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta inevitable. Si el vacío tiene energía, si esa energía puede producir partículas reales, si puede moldear el universo, y si, en teoría, podría cambiar de estado de forma catastrófica, ¿por qué nada ha ocurrido todavía? ¿Por qué el universo sigue siendo estable? No porque sea seguro. La respuesta incómoda es esta. No sabemos. No existe una ley conocida que garantice la estabilidad eterna del vacío. No hay una ecuación que asegure que el estado actual sea definitivo. Lo único que sabemos es que no ha colapsado aún. Y eso no es lo mismo que estar a salvo. El equilibrio invisible. Algunos físicos creen que el vacío se mantiene estable por un equilibrio delicado. Fuerzas opuestas. Campos que se compensan. Constantes ajustadas con una precisión extrema. Un pequeño cambio en esos valores. Y el equilibrio se rompe. Esto lleva a una conclusión inquietante. La estabilidad del universo podría depender de coincidencias extremadamente frágiles. La pregunta que nadie quiere hacer. Aquí aparece la pregunta prohibida. ¿Podemos provocar una transición del vacío? No por accidente, no de forma natural, sino como consecuencia de nuestra propia actividad. Aceleradores de partículas, campos energéticos extremos, experimentos que recrean condiciones que no existían desde Big Bang. La respuesta oficial es tranquilizadora. No. Pero esa respuesta viene acompañada de una nota silenciosa. No, según lo que entendemos hoy. El límite del conocimiento. La física moderna funciona extraordinariamente bien dentro de ciertos márgenes. Pero el vacío vive en los bordes, donde la gravedad y lo cuántico se cruzan, donde las teorías dejan de coincidir, donde los modelos se contradicen. Allí, nuestro conocimiento es incompleto. Y cuando el conocimiento es incompleto, la seguridad también lo es. Porque no podemos medirlo todo. No podemos observar directamente un vacío más profundo. No podemos comparar estados posibles. No podemos probar una transición sin destruirlo todo. Así que trabajamos con inferencias, con límites, con suposiciones razonables. Pero razonable no es lo mismo que cierto. El silencio como única evidencia. Nuestra mayor prueba de estabilidad es el silencio. El hecho de que el universo siga existiendo. Eso es todo. No hay certificado. No hay garantía. Solo el registro histórico de que, hasta ahora, nada ha ido mal. Una verdad difícil de aceptar. Aquí está la idea que cuesta aceptar. La realidad no está construida sobre una base sólida y pasiva. Está construida sobre un vacío activo, dinámico y potencialmente inestable. Vivimos sobre una estructura que no comprendemos por completo, y aún así, depende de ella todo lo que existe. El vacío como recordatorio. El vacío nos enseña algo fundamental, que nada no significa ausencia, que estabilidad no significa seguridad, y que las cosas más peligrosas del universo no siempre son visibles. A veces son el fondo mismo de la realidad. La perspectiva humana. Desde nuestra escala, el vacío parece tranquilo, inofensivo, eterno, pero esa es una ilusión de tamaño, como una placa tectónica vista desde arriba.
silenciosa hasta que deja de serlo. Cierre. El vacío del espacio no está vacío. Está lleno de energía, de actividad, de posibilidades, la mayoría de ellas inofensivas, algunas creativas y otras, teóricamente, devastadoras. No porque el universo sea malvado, sino porque no fue diseñado para ser seguro. Fue diseñado para existir. Si te es suave, si te interesan las historias, donde la ciencia revela que la realidad no es tan estable como creemos. Suscríbete, porque a veces el mayor peligro del universo no es algo que se mueva, sino aquello sobre lo que todo descansa.